Buenas noches, un cordial saludo al señor director, a mis compañeros de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. Hago mi aporte de un sumador, solamente un solo componente. He simulado un solo componente, puedo simular 2 o 3 o más, pero esta vez simulo un solo componente. Vamos a darle nombre aquí al sumador. Este es un sumador. Un sumador. Un sumador. Como podemos ver, aquí tenemos su entrada A, su entrada B, su entrada de acarreo, simulada con letra C, salida S y salida de acarreo, simulada con la letra C. Aquí puse una punta lógica en la salida S y una punta lógica en la salida C de acarreo. Vamos a empezar a simular la tabla de verdad. La tabla de verdad. Como podemos ver, esta es la tabla de verdad. Tenemos su bit en la entrada A, en la entrada B, en la entrada C de acarreo y su salida S de suma y su acarreo de salida, simulado con la letra C. Vamos a simular la primera línea. Dice la primera línea, colocarla aquí. Dice que la primera línea, que es cuando la entrada A se encuentra en 0, cuando la entrada B se encuentra en 0 y cuando la entrada C o acarreo se encuentra en 0. Dice que su suma es 0 y su salida de acarreo es 0. Vamos a corroborarla para ver. Aquí está. Como dice totalmente la tabla de verdad, su salida de suma, vamos a colocarle aquí suma para que puedan ver lo que se está simulando. Suma, aquí está, suma. Tengan presente que este es un aporte hecho por Harry Pretel García. Vamos aquí a colocarle el nombre enseguida. Aporte hecho por Harry Pretel. Vamos a colocarlo aquí arriba. Vamos a colocarlo aquí arriba. Vamos a girarlo para que ustedes podamos observar. Aquí está. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Seguimos. Aquí está el sumador. Como podemos ver, esta es su estructura interna electrónica. Ahí pueden ver las compuertas con que se diseñó el sumador. Una compuerta SOR, como pueden ver, una AND, 1, 2, 3. Y como pueden ver, la última compuerta, aquí está sus características de la compuerta. Ahora vamos a simular la siguiente línea. Dice que cuando tanto la entrada como A o B se encuentran en 0 y el acarreo se encuentra en 1, vamos a colocarlo enseguida. El acarreo se encuentra en 1, su suma es 1 y su salida de acarreo es 0. Vamos a simularlo para ver. Efectivamente, dícese que cuando la entrada A es 0, la entrada B es 0 y acarreo de entrada es 1, dice que la suma es 1. Es correctamente la tabla de verdad. Vamos a corroborarla. A 0, B 0, acarreo de entrada 1, suma 1, aquí pueden verlo, y salida de acarreo 0. Vamos a simular la siguiente línea. Cuando la entrada
A es 0 y la entrada B es 1. La entrada B es 1. Entrada acarreo es 0. Como pueden ver, dice que su suma es 1. Aquí lo estoy viendo correctamente. Y salida de acarreo es 0. Está totalmente comprobada las bits de entrada con los bits de salida. Vamos a simular la siguiente línea. Dice la siguiente línea que cuando la entrada A es 0, aquí está, cuando la entrada B es 1, aquí está, y cuando la entrada de acarreo es 1, su suma es 0, muy bien, y su salida de acarreo es 1, correctamente, aquí está, correcto la tabla de verdad. Ahí pueden observar los bits de entrada y el bit de salida o alto en electrónica digital. En el acarreo hay un pulso, Vamos a simular la siguiente línea. Dice la siguiente línea que cuando la entrada A es 1, vamos a colocar todo esto en 0. Dice la tabla de verdad que cuando la entrada A es 1, B es 0, entrada C de acarreo es 0, dice que la suma es 1. Correctamente, aquí podemos ver que la suma es 1. Es 1. Estamos comprobando la tabla de verdad con punta lógica digital. Está funcionando correctamente el sumador, la simulación. Vamos a simular la siguiente línea. La siguiente línea dice, vamos a colocar todo esto en 0. La siguiente línea dice que cuando la entrada A es 1, B es 0, entrada de acarreo C es 1, dice que la suma es 0 correctamente y la salida de acarreo C es 1. Acabamos de comprobar que la tabla de verdad está correctamente. Ahí pueden ver correctamente. Vamos a comprobar la siguiente línea. Dice la siguiente línea, vamos a colocar todo esto en 0 para simularla. Dice la siguiente línea que cuando la entrada tanto A como B es 1, acarreo es 0 de entrada, suma es 0 perfectamente y su salida C de acarreo es 1. Aquí está correctamente la tabla de verdad. Está correctamente la simulación. Vamos a corroborar la última línea. Vamos a poner todo en 0. La última línea dice que sus entradas todas están en alto. Y dice que tanto como la salida de suma y la salida de acarreo también se debe permanecer en alto. Vamos a corroborarlo. Cuando A es alto, cuando B es alto y la entrada de acarreo también es alto, ahí está correctamente. Dice que tanto su salida de suma es alto como su salida de acarreo también es alto. Esta simulación está totalmente correcta y simulada de acuerdo con su tabla de verdad. No tiene errores. Compañeros, señor tutor, acabo de hacer el aporte de mi sumador hecho en Isis Proteu, totalmente simulado. Mi aporte para el foro 2. Cualquier información, cualquier duda, me pueden comunicar a mi correo electrónico o a mi celular. Mire, vamos aquí a hacer una pequeña práctica. Cuando A es 1, cuando B es 1, cuando C es 1,
A lo contrario, cuando B es 1, cuando C es 1, miren cómo funciona correctamente tanto la suma como el acarreo de salida, colocando los bits o los altos de entrada a tanto como a C, que es el acarreo de entrada, cuando todas están en alto. Cuando el acarreo es 0, mire, dice que acá el acarreo es 1, es de salida. Cuando el acarreo C de entrada es 0, dice que el acarreo de salida es 1, mientras que se encuentre tanto la entrada como B en alto y la entrada A alto. Vamos aquí a dejar las entradas bajo, tanto como en A, entrada baja, tanto como en entrada de acarreo, y cuando B es alto dice que la suma es 1. Aquí está todo totalmente simulado, no hay ningún error. Gracias, compañero, por su atención prestada. Gracias al señor director, y este es mi aporte para el foro 2. Muchas gracias. Perdón, vamos aquí a colocarle la fecha, que es muy importante que el profesor quiera ver las fechas. Vamos a ponerle aquí, vamos a parar la simulación, vamos a colocarle la fecha que dice el profesor. Hoy es 12 de octubre, 12 de octubre de 2016. Aporte hecho por Harry Pretel. Perdón, falta la E. Vamos a colocarlo por aquí para que se pueda ver. Ahí está. Ahí. Bueno, muchas gracias, compañero. Ahora sí, para que el profesor pueda ver cuándo fue el día del aporte, que es muy importante para él. Son las 11 de la noche en punto. Gracias por su atención.